Bueno, esperemos que me deje la garganta hablar rápido del tema. Entonces, vamos a comenzar con esta última sesión del primer periodo, hablando de la renta variable, el reparto de dividendos o por plusvalía o minusvalías, riesgo de precios, CFDs, las acciones fraccionarias y finalizaremos con el salario de base o lo que sería la retribución de variable o la retribución variable. Ok, bueno, la renta variable es la gran protagonista de lo que es la bolsa. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, pues es importante competir o comprender las características y riesgos de invertir en lo que serían las acciones. El rendimiento de las acciones puede provenir de dos vías: por el reparto de dividendos o por plusvalías o minusvalías en su evolución. Entonces, si es por el reparto de dividendos, recordarás que los dividendos son parte de los beneficios generados por una empresa que se reparten a los accionistas con cierta remuneración, ¿no? Entonces el pago puede ser en efectivo o mediante la emisión de nuevas acciones. Entonces, muchas empresas, aunque no todas, pagan pues dividendos en efectivo en forma regular. Entonces, cada año o periódicamente durante el año. Entonces, no todos los accionistas reciben dividendos, acuérdate. Puede ser que la empresa pues no genere beneficios o que decida utilizarlos para su propia expansión. Ahora, si hablamos de lo que serían las plusvalías y minusvalías, pues también recordarás estos términos. La evolución de la cotización de las acciones en el mercado generar plusvalía o minusvalías, ¿no? Entonces, si el precio de las acciones sube con respecto a su precio de adquisición, lo que se hace es generar plusvalía. Y si el precio baja, entonces se da una minusvalía. Bueno, lo que serían las plusvalías o minusvalías solo se hacen efectivas en el momento en que se vende la acción, ¿no? Entonces, para generar el dinero, pues los inversores intentan comprar pues más barato y vender caro, ¿no? Entonces, aunque esto pues no es tan fácil como suena porque nadie puede predecir el futuro. Ejemplo, por ejemplo, si tú compras algo a $1 y mañana cuesta 1.10, pues tienes plusvalía, pero no ganas nada porque sigues teniendo el bien, ¿no? Si mañana costara 0.90, pues es minusvalía. En realidad no perdiste porque lo sigues teniendo. Y ganas en realidad solo cuando lo vendes, ¿no? Entonces, las acciones, pues, ¿qué te puedo decir? Las acciones pues no tienen una rentabilidad conocida, ¿no? O sea, pudieran ser predecibles solo a través de un exhaustivo análisis matemático y una súper gran experiencia. Pero bueno, pues el riesgo principal de la venta de la renta variable pues es la incertidumbre sobre sus rendimientos, ¿no? Y el valor de las acciones pues puede subir o bajar con respecto a su valor de adquisición. Entonces, pues no es posible o sería posible no conseguir la rentabilidad esperada e incluso perder la totalidad o la totalidad de la inversión. Y bueno, pues a esto se le denomina riesgo de precio, ¿no? Entonces, el precio, digamos, en las acciones se establece en función de la oferta y la demanda de ese momento y fluctúa pues constantemente. Depende mucho pues de la valoración de las inversiones que se hacen dentro de esa empresa. Entonces, los principales factores de los que depende esa valoración son pues los que tú estás viendo ahí en la parte, ¿no?, del lado derecho, que serían las expectativas sobre el futuro, ¿no?, la situación económica, el, lo que sería la evolución de los otros mercados, los tipos de interés, la confianza de inversores, la inflación, las expectativas sobre esa evolución económica del sector o del país y bueno, pues algunos otros más, ¿no? Por eso puede ocurrir que compañías con buenos resultados en sus negocios pues no vean que incremente su valor en la bolsa. Entonces las acciones no tienen en realidad plazo de vencimiento.
la inversión solo puede deshacerse mediante lo que sería la venta de las acciones. Y bueno, y para esto pues necesitamos saber qué es un CFD, ¿no? Entonces, los CFDs y las acciones fraccionarias en realidad son productos complejos y no adecuados para todos los inversores. Bueno, pues vamos a ver qué es un CFD. Entonces, mira, un CFD o Contract for Difference es en realidad un acuerdo entre un comprador y un vendedor, ¿no? O sea, quienes convienen en intercambiar pues la diferencia en el precio actual del activo subyacente. ¿Y qué serían estos activos subyacentes? Pues las acciones, divisas, materias primas, índices y entre otros, ¿no? Y el precio del mismo cuando el contrato se cierra. Entonces los CFDs pueden parecer similares a las acciones, pero son en realidad muy diferentes, ya que bueno, pues el inversor nunca adquiere ni posee en realidad el activo subyacente al CFD, ¿no? Entonces son operaciones realmente pues especulativas con alto nivel de riesgo. Los CFDs son en realidad productos apalancados y las operaciones apalancadas dan lugar a que se magnifiquen tanto las posibles beneficios, pero también las pérdidas. Entonces, incluso es posible perder mucho más dinero que el invertido pues inicialmente. Entonces, ¿por qué? Pues porque la volatilidad del mercado pues generalmente se da en muy cortos plazos, ¿no? Pues mantener tu inversión de un día para otro, pues te expondría realmente a un riesgo mayor o superior, con un costo adicional. Entonces requiere realmente de un seguimiento constante. Y pues no son productos normalizados y tienen también un riesgo de liquidez, ¿no? Entonces por eso ahí pongo ese nombre del sitio o esa línea de ten reserva de estos productos. Ahora, si nos vamos a lo que serían las acciones fraccionadas, pues esta acción es la parte más pequeñita, ¿no? O mínima en el que el capital social puede ser dividido. Y bueno, pues se otorga al titular bajo la condición de socio, ¿no? Y por tanto, pues todos los derechos y las obligaciones también de accionistas. Ahora, las acciones fraccionadas no pueden ser compradas a nombre del cliente y consisten en un tipo de contrato bilateral, ¿no? Entre lo que sería el intermediario y el cliente, con las características específicas de un CFD o un instrumento pues similar, ¿no? Y apalancamiento cero. Entonces, las acciones fraccionadas no serían, por tanto, acciones como tal. Se trataría realmente, pues, de lo que sería un instrumento derivado con unas características y riesgos diferentes a los que serían las acciones, ¿no? Entonces, el inversor estaría asumiendo el riesgo pues, de mercado y a la vez el riesgo de contraparte con el inversor, ¿no? Como que pues casi estarías obligados a saber los riesgos que estás asumiendo en estos casos y si adquieres acciones, o sea, si fuera el caso que adquieres este tipo de acciones. Ahora, es importante comprender en un momento dado, ay Dios, aquí, que la inversión es solo una de las estrategias para lograr los objetivos financieros, ¿no? Antes de invertir, conviene conocer bien cuáles serían tus objetivos, así como la situación financiera actual e incluso tu tolerancia al riesgo. Ahora, antes de invertir, no, eso sí sería recomendable que, que viéramos que el fondo de emergencia podría o debería de ser una pieza clave en la planificación financiera personal. ¿Por qué? Pues porque se trata de ahorros apartados como algo así como un colchón de seguridad para poder afrontar todos los gastos imprevistos importantes, ¿no? Y protegerte en caso de sufrir una pérdida de ingresos por lo que fuera, ¿no? Entonces no debes invertir este dinero en la bolsa, jamás se hace dentro de la empresa, ya que no se sabe cuándo se podrá necesitar, ¿no? Entonces podría ser necesario vender las acciones cuando su valor esté bajo, dando lugar pues, a una pérdida. Entonces, por la misma razón, tampoco conviene invertir en una renta variable el dinero que vayas a necesitar
pues a muy corto plazo. Entonces, es importante pues que como inversor y accionista de una compañía pues cotizada, te informes incluso de cuáles son sus políticas de lo que serían de retribución, ¿no? Como puedes ver aquí. Es decir, pues de qué manera complementa el salario base o la retribución variable con una serie de beneficios no monetarios incluso a los empleados, ¿no? Por ejemplo, los de retribución de especie, de vacaciones, flexibilidad de horario, viajes, pues lo que son regalos, formación de alto nivel, uso de vehículos empresariales, descuentos, no sé, hay miles. O sea, de todo esto estás obligado incluso a saber un poco antes de hacer cualquier inversión. Bueno, pues cerremos este primer módulo.